Judicial, hay un papel que exhibe el abogado del portero, claro, que dice, acá me donó la gatita y el departamento, no solo la gatita. Claro, tal vez él sacó a la venta esto que comentaba recién Adriana, diciendo, bueno, esto es mío y hago, ¿no? Claro. Tal vez se vio apremiado por alguna situación económica. Lo que pasa es que todavía no tiene por la ley, claro, asegurado que, digo, que salvo es por de él. Salvo por él eso. Tiene la llave solamente, sí. Claro, salvo por eso, porque se desconfiaría de este papel que tiene este hombre. Digamos, tiene Lo que pasa es primero que ver si es auténtico. Después hay que ver si con un papel, claro, en qué condiciones mentales. ¿De qué papel estamos hablando? Si es algo firmado ante escribano, si hace a las veces de testamento, si lo firmó en el uso de sus plenas facultades mentales. Hay un montón de cosas que va a tener que determinar la justicia. Eso es lo que le vamos a preguntar a la doctora Analía Rañaza, que es abogada, es especialista en sucesiones, porque es un tema que va incluso más allá de la situación de Beatriz Arlo, ¿no? Sí. Situaciones que se dan a veces. Por eso digo, a veces la gente no sabe, qué sé yo, que hay que hacer todo esto, digamos, de manera legal, piensa claro, que es de palabra, que con un papel o ya una está. carta y está todo bien. Doctora, ¿cómo está? Reinaldo 7K se la saluda. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la nota. No, sí, me parece muy interesante porque nos damos cuenta que sabemos poco de este tema. Más allá del caso puntual de Beatriz Arlo, pero una situación, podemos tomar este mismo caso o algo parecido, porque aquí tenemos a una persona, el encargado del edificio, que dice, yo tengo un papel que dice que me dejó a mi cuidado la gatita y el departamento, como que se lo donó de manera escrita en un papel. ¿Qué validez tiene esto? Bueno, perfecto. La pregunta esencial sería esa, ¿no? Y como bien escuchaba que ahí comentaban, es cómo asesorarse en estos casos, porque muchas veces, no es frecuente que alguien le deje sus bienes a un encargado, pero lo vemos en el estudio, o sea, suele suceder, no es lo más frecuente, pero hay muchos casos, ¿sí? Entonces, muchas veces se ocurre que si bien esto que sucede o que estamos viendo a prima facie, de primera mano, que podría llegar a ser un testamento, lo difícil, que sigue estando vigente, que se llama testamento hológrafo, que en cualquier papelito, incluso en una servilleta, en cualquier papel, mientras que tenga una firma, una fecha cierta, esto es día, mes, año, y la voluntad de dejar el patrimonio a una persona, es válido. ¿Qué sucede con esto? Que si bien esta es una figura válida que sigue contemplada incluso en la reforma que tuvo nuestro Código Civil en 2015, puede ser objeto de impugnaciones posteriores. Justamente ¿por qué? Porque por sí sola no produce efectos ese testamento, ¿no? Porque justamente hay que peritar, ver si esa firma realmente era de la persona que falleció, hacer un cotejo de firmas con otros documentos indubitados, ver que tenga todos los requisitos. Muchas veces por no asesorarse le falta la fecha, hay tachaduras o enmiendas que no puede tenerlo, hay algunos requisitos que la ley exige para que esto sea válido. Entonces, en general lo que los abogados aconsejamos es, o bien se hace con asesoramiento letrado como para que ningún requisito falle y obviamente evitarse el costo de una escribanía, o bien tomar todos los recaudos y hacerlo ante un escribano, porque justamente cuando interviene un escribano ahí da fe. El testimonio, digamos, fecha cierta, y no hay es un instrumento público, ¿no? De que da plena fe de que el contenido es válido y la persona que lo hizo estaba en el uso de sus facultades, y un montón de cuestiones que estuve escuchando que estuvieron ahí comentando, que justamente hacen a la validez o no de ese documento. O sea, pero la persona, perdón, es un dato, la persona que hace el testamento o este escrito, tiene que estar en pleno ejercicio de sus facultades mentales, eso es otra cosa que hay que determinar. Exactamente, porque justamente es una de las cuestiones que puede llegarse a ser impugnado, porque uno tiene que tener la plena capacidad de poder discernir que estás dejando todo tu patrimonio a cierta persona. Con los encargados suele haber un vínculo de confianza, de confianza, porque muchas veces son las primeras personas que acuden cuando hay una persona mayor al cuidado, a la ayuda, a la colaboración. Sí. Entonces suele haber estos vínculos en el que una persona que no tiene ningún tipo de heredero forzoso, acá recordemos que Beatriz Arlo no tenía hijos, no tenía, hay muchas situaciones de personas mayores que realmente le quieren dejar su patrimonio a alguien, pero tienen que tomar los recaudos para que después
no haya estos inconvenientes de que pueda llegar a ser impugnado ese documento. Ella no tenía herederos forzosos, con lo cual le podría llegar a dejar el 100% a él, ¿no? Y eso podría ser válido. Cuando no hay heredero forzoso, un ex marido, por ejemplo, no tiene posibilidad. Un ex marido no, acá lo paradójico es que ella no estaba divorciada, pero bien no estaba divorciada porque cuando ella se separó, tengo entendido, todavía no estaba antes del año 87 el divorcio como validez. Parece algo loco, pero realmente esto era así, ¿no? No existía el divorcio legal. Entonces, tengo entendido yo que la justicia ya excluyó al ex marido que se había presentado la sucesión justamente para reclamar la porción, digamos, legítima, ¿no? En caso de herederos forzosos son los hijos, por ejemplo. Claro. O sea, en ese caso que tuviese hijos... solamente puede testar, podría llegar a donar 1/3 de su patrimonio. Ok. Sí. Okay. No puede excluir de la herencia. A ver, como poder lo puede hacer, pero la justicia cuando tenga el documento que presentan los hijos, van a decir, no, esto en la proporción se puede donar hasta tanto, más allá que la voluntad haya sido otra, ¿no? Claro. Acá el texto que se reproduce en los medios, no sé si usted lo vio, dice, Buenos Aires, martes 9 de junio, yo Beatriz Arlo, quiero dejar certificada mi voluntad de que en caso de mi desaparición o otro accidente, mi gata Nini deberá quedar a cargo de Alberto Mesa, certifico mi firma, y después el otro escrito dice, Alberto Mesa, quedas a cargo de mi departamento después de mi muerte y también quedas a cargo de mi gata Nini, que te aprecia tanto como te aprecio y valoro yo, Beatriz Arlo, y está la firma y la fecha. Claro, acá dice quedas a cargo, tampoco dice así que le testa, ¿no? Claro, y las palabras son todo. Lamentablemente para los abogados, para la justicia, analiza muchísimo estos elementos, porque una cosa es dejar a cargo, hacerse cargo, poder utilizarlo, y otra cosa es directamente ceder a titularidad de otra persona, ¿no? Habría que ver ahí la interpretación que realmente la justicia le va a dar a la última voluntad de Sarlo y saber si realmente lo que quiso... si quiso hacer eso o no, si estaba en condiciones de hacerlo. Y ahora, doctora, estos objetos que salieron a la venta, digamos. Claro, que es lo que preocupa a los amigos. Que por eso se advierte todo eso. Esta persona que los vendió, tendrá que devolver el dinero, recuperarlos, pasarlo con eso. Primero, si puede hacerlo, ¿puede él vender, por ejemplo, no sé, los archivos de Beatriz Arlo, los libros de Beatriz Arlo? A ver, la realidad es que no porque él no tiene un documento que le diga que todo lo que había ahí, todos los bienes muebles serían de valor, son disponibilidad de él. Simplemente ahí lo que dice es que se quede a cargo del departamento y se puede interpretar como que se quede a cargo puede usufructuarlo, puede llegar a hacer uso, pero no de venta, de disposición de las cosas. Entonces, en principio no. Seguramente las partes interesadas acá o ya pidieron algún tipo de medida de no innovar como para que no se toque ningún tipo más de cuestión, se haga un inventario y no se toque ningún otro ningún otro objeto de valor de ese inmueble, ¿no? Para resguardarlo justamente eso. Tiene que ser alguna parte legítima. A ver, si no hubiera sido Sarlo y estuviésemos hablando de Juan Pérez, realmente esto pasa lamentablemente porque no hay nadie que se presente o que incluso esos objetos uno pueda hacer un seguimiento si no hay ningún interesado, ningún heredero sobre esos objetos, que es lo que está sucediendo. Entonces puede suceder que la persona que queda con un testamento similar o parecido al que está circulando interprete que puede vender lo que exista ahí adentro, ¿no? Pero bueno, lamentablemente después, si esto se comprueba que realmente eso que está circulando lo vendió él, va a tener que rendir cuentas a la sucesión. Claro. Porque no es la forma de proceder, porque por más que así fuera, tuvo que haberse hecho un inventario de todos los objetos que hubieron ahí, y en su caso, si él hubiera necesitado, porque también es cierto que cuando uno queda a cargo de una herencia y hay servicios que abonar, ¿no? Porque por más que se quede a cargo, hay también emolumentos que realizar. Claro, los gastos, por ejemplo, los impuestos del departamento, por ejemplo. Exacto, que todo eso debe solventarse económicamente. Entonces, todo eso debe rendirse cuentas, ¿no? Tengo que vender estos objetos para poder abonar tales cuestiones. Todo eso tiene que rendirse cuenta en la sucesión. Por eso va a haber que analizarse también qué es lo que sucedió y probar también que esos objetos que circulaban, que mencionaban las amistades, realmente haya sido él que las vendió y no Beatriz en su momento, ¿no? En vida también pudo haber sido. Doctora, nos olvidamos de este caso por un momento. ¿Qué pasa si una persona se muere, tiene una casa, un auto, depósitos bancarios, acciones, empresas, y no tiene ningún heredero? No tiene hijos, hermano, padre, primo, nada. Es él solo o ella sola en el mundo. Claro. ¿Quién se hace cargo de eso?
bueno, ahí vienen justamente a intervenir o los testamentos, y si no hay ningún incluso testamento, esa persona no dejó nada, el Estado es quien se hace cargo de esas herencias. Se llaman herencias vacantes, cuando no tienen ningún heredero, ¿sí? Cuando nadie está reclamando un inmueble. Y queda para el Estado. En la práctica queda para el Estado. En la práctica la realidad es lo que sucede es que siempre algún vecino sabe que no quedó nadie en la casa, que nadie está reclamando, entonces lo que se hace es usucapir. Lo ocupa. Ocupan el inmueble, lo mantienen, le pagan los servicios y al cabo de 10 años, 20 años... reclaman la propiedad. Exactamente. Sí. Bueno. Si el Estado no lo reclamó antes, ¿no? Si el Estado no lo claro, que es un departamento. Y esta fantasía que yo no vi el capítulo. ¿Usted vio el capítulo del encargado donde Franchella se queda con la casa de Beba? Sí, lo recuerdo. La verdad que está muy bien ilustrado todo, porque es como les digo, no es frecuente, no es todos los días que estamos viendo estas situaciones, pero suele suceder, porque es un vínculo que se genera de mucha confianza, como les decía, cuando hay una persona mayor que realmente requiere de alguien que el día a día esté ayudándola en las tareas o en algunas cuestiones así excepcionales, y es alguien de confianza que acude inmediatamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo ideal cuando vamos a sacar la mala intención, ¿no? O la ambición o todas las cosas feas que pueden estar alrededor de esto. Si uno quiere hacerlo bien, hace un testamento formal con un escribano. Yo tengo un amigo en la ciudad de Rosario que también era muy solidario con una persona anciana que estaba al lado. La cuidó, le ayudó, y en un momento la señora le dijo, él no sabía que no tenía ningún heredero, que le iba a donar que le iba a tratar la casa, y le dio la casa, pero lo hizo con todos los papeles, con todo el escribano, todo, y le donó la casa. Sí, por eso es frecuente, porque realmente hay muchas personas que no tienen a quién. También me ha pasado en el estudio tener personas mayores que los hermanos, a esto me gusta aclararlo, los hermanos no son herederos forzosos. O sea que tienen que ser testados. Claro, entonces se puede, si no hay herederos, no hay hijos, no hay ascendientes ni descendientes, pero hay hermanos, en ese caso, si no hay testamento, heredan los hermanos. Ahora, si quiere la persona puede dejar un testamento y el 100% se lo dona a un amigo, por ejemplo, o al encargado. Claro. O sea, tiene prioridad un sobrino ante o sea, si yo me muero, tendría prioridad un sobrino antes que mis hermanas. No, primero están los hermanos. Si no hay hermanos, hay los sobrinos. Bien, perdón. ¿Sí? Pero en caso de que haya un testamento y aparecen sobrinos, por ejemplo, o hermanos, el testamento pesa sobre los hermanos. ¿Por qué? Porque no son herederos legítimos los hermanos, ¿sí? Digamos, se puede disponer del 100% cuando hay hermanos. Entiendo. No así cuando hay hijos o cuando hay un cónyuge o hay padres vivos. Claro, que esos son los forzosos. Pero y el cónyuge tiene que estar también, digamos, tiene que haber una unión civil mínimo. Claro, tiene que haber... Esto está buenísimo que lo digas, porque unión civil no sirve, tiene que ser legalmente casado. Siempre doy este consejo, sobre todo a las mujeres, porque después se llevan dolores de cabeza porque piensan que están protegidas con una unión civil con el patrimonio, y no. No alcanza. Esto no alcanza, tienen que estar legalmente casados. Mirá. Doctora, sí. No, y si alguien no se casó, tuvo una pareja 30 años y todas las partes, se puede acreditar tiene un montón de testigos, claro. ¿Se puede acreditar testigo de que esa unión estuvo de hecho para poder heredar o no? Mirá, ahí va a estar todo muy lindo y no va a haber ningún problema hasta tanto no se presente algún heredero que pretenda mejor posición que la concubina. ¿Sí? Que aparezca un hermano, por ejemplo. Acá aparezca un hermano, por ejemplo, y que diga que tiene más derechos que la concubina, que no está legalmente casada. Siempre lo resuelve ¿quién? Un juez civil, ¿no? Siempre lo resuelve un juez civil, exactamente. Bien. Doctora, ha sido muy clara y muy amable. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos. La doctora Analía Raña Sá, abogada especialista. Todo esto a partir del escándalo que se ha generado con el patrimonio cultural, fundamentalmente, ¿no? Archivos y libros, más allá del departamento, digo, hay una discusión que tiene que ver, las dos cosas, que tiene que ver con el departamento. Sí, pero la preocupación grande en el ámbito de la cultura es el centralmente preservar el patrimonio. Y de lo poco que sabemos, de que haya un papel que diga que el encargado está a cargo del departamento no significa que tenga que salir a rematar las cosas que hay dentro del departamento. Bueno, claro. Lo que pasa es que ahí es más difícil porque al no estar inventariado no tenés real dimensión de lo que ¿Cómo es. sabés si lo que dijo la doctora, que si no lo vendió antes, te pueden argumentar eso? No, yo no lo vendí, lo vendió antes ella. Yo le preguntaba recién lo de la pareja porque me acordaba el caso de Stieg Larsson, el autor de la saga Millennium, el sueco, que primero que cuando terminó de entregar el libro se murió de un infarto y no pudo ver todo el furor que se armó en Suecia y en el mundo con eso. Estuvo en pareja 30 años con una mujer, no se casó.
él y la mujer estaban peleados con la familia de él y los padres de él heredaron todo y la mujer no le quedó nada. Claro, porque Bueno, los padres eran forzosos sí. Claro. y ya no. Es que sí, vos sabés que es un tema, porque yo justo hoy a raíz de este tema hablaba también con alguien que me decía, no, hicieron una unión post-mortem de una de las dos personas que estaban en pareja y aún así no puede comprobar esa unión. ¿Y Dos personas post-mortem que no cómo lo estaban hacen? casadas. Ahí se puede hacer una unión civil post-mortem, yo tampoco lo sabía. Ah, mira. Pero igual no te sirve. No, Cásense. lo acabo de decir, tenés que casarte. Hay que casarse. Hay que casarse más. Es Hay el, que casarse. Acá, es el último, Claramente. el gran mandamiento. Anillito. Anillo, Ahí toma, está. Anillito, papeleta. Todo legal. Eh. Yo heredo. Dos- Ustedes no. 12, 8 minutos. Nos metimos en este tema porque